pequeña ampliación de ese último vídeo que se había hecho, por qué no podemos estar en la gran tribulación, donde se van a determinadas claves que nos demuestran que es absolutamente imposible que estemos en la gran tribulación, ¿vale? Porque hay una serie de hechos que confirman o desmienten que ese tiempo haya llegado y hay evidencias palpables, ¿vale? Hay cosas que no se pueden simplemente negar y que si hubiéramos estado dentro de esos 3 años, en este momento se tendría que haber manifestado, es que no hay otra, ¿vale? Entonces, creo que voy a acabar leyendo al final el post conforme yo lo redacté. Haremos luego alguna aclaración más y es probable, no sé si va a ser también parte del mismo vídeo, pero podría haber una tercera parte que ya es absolutamente definitiva también para confirmar la imposibilidad de que estemos en ese tiempo. ¿Por qué? Es imposible que haya ya comenzado la gran tribulación. Entonces, hay un tiempo dado en la palabra de Dios reservado para el final de la historia, que se establece como un periodo corto en años e indivisible, y se menciona como la gran tribulación, los juicios de Dios, la semana 70 de Daniel, la angustia de Jacob, la ira del Cordero, el día de Jehová, la hora de la prueba, tribulación cual nunca la hubo sobre la tierra, el día del Señor, porque es un periodo de tiempo corto e indivisible. Para eso está publicado el vídeo de la hora de la prueba, donde se demostró que tanto en Apocalipsis 15.1, que por cierto voy a hacer una aclaración, en ese vídeo que hice, que publiqué también recientemente sobre eschatos, ¿vale? La palabra eschatos en Apocalipsis 15.1 hace referencia a plagas postreras, no al consumar, aunque al final plagas postreras y el consumar nos trae una idea repetitiva en el sentido de que nos habla de las plagas postreras como un conjunto, el final del conjunto que concluye en la ira, ¿vale? Entonces, la palabra para consumar en realidad era teleo, ¿vale? Entonces, la palabra para consumar realmente es teleo. Yo sabía que en Apocalipsis 15.1 aparecía la palabra eschatos, pero en referencia en este caso a plagas postreras, lo cual significa que dentro de todos los juicios de Dios es la parte final del juicio. En el sentido de la final trompeta, en un toque de trompeta, en la oscilación, en la reverberación de la trompeta, representa el final del toque, ¿vale? Fue un fallo porque yo no fui directamente al texto, entonces hablé como de que hablaba de que era la palabra consumar, pero para consumar nos utiliza el término griego teleo, que quiere decir eso, consumado, y en este caso era plagas postreras, que además es que tiene el sentido en ese punto. Entonces, igualmente en Apocalipsis 15.1, precisamente este versículo lo que hace es confirmarnos que todo es parte de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en el sexto sello, Apocalipsis 6, versículos 16-17, ya nos está diciendo que son sellos, que no han empezado las trompetas, que no han concluido los propios sellos, que no han empezado las copas y todo eso ya es parte de la ira del Cordero. Porque no es una cuestión, o sea, lo que sucede en ese momento es el reconocimiento de los impíos, de los incrédulos, de la gente que está en la gran tribulación, de que están en los juicios de Dios. Y por eso se nos dice 2 veces que es la ira del Cordero, ¿vale? Entonces, como no hay un cambio tampoco sustancial con respecto a lo que ha sucedido antes, porque es simplemente un sello más, se entiende que el resto también es ira del Cordero. Y por lo tanto, luego cuando en Apocalipsis 15.1 te están hablando de las plagas postreras que consuman la ira, te están diciendo que ese conjunto de las últimas plagas concluye en la ira de Dios. No es que esas plagas den inicio a la ira, sino que en ellas se consumaba, además es que no lo dice así, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Si la ira de Dios fuera simplemente esa parcela de las copas de la ira, entonces te diría, porque en ellas se manifiesta la ira de Dios, o en ellas inicia la ira de Dios, pero no te diría que con ellas, ¿vale? O en ellas, vamos a verlo exactamente, no quiero andar diciéndolo de memoria, como la otra vez que fue un fallo al final decirlo así en cuanto a plagas postreras y se consumaba. Bueno, no queremos decirlo así, pero nos lo dice así. En ellas se consumaba la ira, en ellas se consuma, no en ellas inicia la ira, o en ellas se desarrolla la ira, o en ellas se manifiesta la ira, en ellas se consuma. Cuando algo se consuma es que algo concluye la ira de Dios, pero la ira de Dios ya te la han estado manifestando en el sexto sello. Por lo tanto, lo que te está diciendo, al hacer referencia además a plagas postreras, eschatos, ¿vale? Que esa es la palabra para postreras, plagas postreras. Vamos a ver el resto de la expresión. Plegueto, eschatos, ¿vale? Esa es la palabra. Plegueto eschatos.
plagas postreras. Plagas postreras forman parte del conjunto de toda la ira de Dios. Y es el final de la ira de Dios. Concluye con ello la ira de Dios, ¿vale? Ese es el punto. Entonces, por eso al final, todo lo que es gran tribulación, juicios de Dios, semana 70 de Daniel, angustia de Jacob, ira del Cordero, día de Jehová, la hora de la prueba, tribulación cual nunca la hubo sobre la tierra, el día del Señor, todo es parte de un conjunto que se compone por plagas iniciales, plagas intermedias, plagas postreras. Y todo responde a lo que nos revela el libro de Apocalipsis junto al resto de claves que nos entregan los demás libros proféticos. Por lo tanto, es un tiempo que tiene un principio y un final establecido. Y el apóstol Juan nos muestra ese orden. Es decir, después de las cartas a las iglesias de la época, que son en conjunto una carta a la iglesia universal, yo puse ahí, no la católica, es que la tribulación comienza. ¿Vale? Porque, y aquí, bueno, hice como un pequeño aparte, pero que tiene sentido eso precisamente para toda la gente religiosa que a día de hoy todavía no entiende que la iglesia no es una institución, no es una edificación. El término iglesia corresponde al cuerpo de Cristo y son personas. Esto es que lamentablemente todavía hay mucha gente religiosa que no lo entiende, sobre todo los católicos que te dicen, porque la católica es la iglesia universal y es la única verdadera. Hijo mío, que no es una cosa ni... que es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es... Y son personas, no, la iglesia no está compuesta de piedrecitas, ni de pilares, ni de nada, ¿vale? Y no responde mucho menos a una institución pagana como esa, idólatra, apóstata, hereje, ¿vale? Entonces cada carta, cada iglesia contiene... Yo hice luego aquí como una especie de... comentario de lo que yo también interpreto en cuanto a las cartas, que cada carta a cada iglesia contiene aspectos o condiciones que todo cristiano podría estar enfrentando y tendría que resolver, así como la guía en lo que afianzarse. Pero son textos que también definen grupos y tipos de creyentes, aun siendo cartas específicas que en su época exponían exactamente la condición de quienes las conformaban. Porque en realidad así trabaja Dios, a partir siempre de un hecho histórico, plasma profecía dentro de su palabra, haciendo que los sucesos se ajusten al diseño y al patrón del pasado. Y por eso luego nos encontramos toda esa tipología, ¿vale? Pero porque Dios ha escogido en determinados momentos llevar a cabo ciertos planes que encajaban perfectamente a nivel tipológico como una sombra y figura de lo que tendría que venir luego contándonos la profecía, ¿vale? Entonces Dios por eso no ha escogido que todo sucediera en una época en concreto, sino que él ha ido escogiendo determinados tiempos, determinados momentos, determinados profetas, determinadas personas también que a lo mejor se han mostrado como antagonistas, en este caso precisamente como para traernos la figura o sombras y figuras de los anticristos, los muchos anticristos o los enemigos de Dios. Vale, hay una sabiduría extraordinaria en Dios haber escogido determinados momentos. Entonces, bueno, yo por eso de hecho aquí lo puse, y esto es una cosa que también, o sea, que he tratado de insistir. A ver, esto no sé si se estará grabando entonces así, pero es una cosa que yo he tratado de insistir también varias veces en cuanto a ese concepto del abanico, en cuanto a la palabra de Dios. Es como, es un todo, pero que luego cada parte se va superponiendo a otra y a partir de ahí vamos encontrando toda esa tipología, toda esa simbología, todas esas matices y todas esas claves que al final apuntan todo al Evangelio de Salvación, a la figura de Jesús y a ese mismo plan. Y por eso numéricamente, simbólicamente, todas las cosas acaban encajando, y cuanto más estamos metidos, estudiamos cada libro, cuanto más atendemos a los símbolos, más interrelación vamos a ver entre todos ellos, ¿no? Porque si no, a lo mejor de primeras, incluso hay cosas que a lo mejor diríamos, pero ¿por qué está aquí en la palabra? Bueno, está cumpliendo una función a nivel simbólico, algunos datos que se nos dan y que pueden parecer en principio irrelevantes, un número, un tal, pero todo tiene un sentido y llegará al punto en el que seremos conscientes de todo eso. Así que después de esa introducción atemporal es que Juan comienza a darnos la revelación de Apocalipsis. Y este apartado, una vez acaba la carta a las iglesias, empieza con Juan experimentando el arrebatamiento en Apocalipsis 4:1, donde él ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que le dice, sube acá. Vale, hay gente que dice, no, esto no es, incluso Biblias de estudio que yo tengo en consideración, pero que a nivel de Apocalipsis, pues yo he visto cosas que no están adecuadas a lo que realmente hoy podemos demostrar, ¿vale?
que se está refiriendo. Cosas como, por ejemplo, Apocalipsis 12:5, donde hay muchas Biblias de estudio que lo establecen como que se está refiriendo a la ascensión de Jesús, a la ascensión del Señor. Pero eso está confirmado ya, he demostrado, yo ya lo he mostrado varias veces, que no es así, no puede ser así de ninguna manera, precisamente por esa diferencia que nos dan en el término hijo, Apocalipsis 12:5 apartado A, Apocalipsis 12:5 apartado B. El hijo que rige con vara de hierro a todas las naciones es el término huios, refiriéndose a Jesús. Apartado 5b es el término teknión, hijo que es arrebatado. Se refiere a la iglesia, porque luego si vamos sobre todo a Primera de Juan, vamos a encontrar en Segunda de Juan hay alguna referencia, en Tercera de Juan no sé si hay alguna mención, son muy cortitas Segunda y Tercera de Juan, pero en Primera de Juan tenemos esa clave totalmente descifrada, que cada vez que Juan se está refiriendo a Jesús y lo menciona como hijo, vamos a ver que utiliza la palabra huios. Cada vez que Juan menciona la palabra hijos para referirse a la iglesia, lo hace con la palabra teknión o teknia, siempre. Siempre. Entonces luego cuando vas a Apocalipsis 5.1 y ves, Apocalipsis 12.5 y ves esa diferencia en ese mismo versículo, te das cuenta que no está hablando del mismo hijo, porque te está cambiando el término precisamente, ¿vale? Entonces hay muchas Biblias de estudio que se limitan a decir que ahí están hablando de Jesús siendo arrebatado, pero no es verdad, porque Jesús fue alzado, y ahí el término que se dice para el hijo es el verbo harpazo, que es arrebatado. Sin embargo, en el momento de la ascensión de Jesús, el verbo es epairo, que quiere decir elevar, levar anclas, ser llevado. Pero, digamos, la diferencia entre harpazo, que es lo que experimenta la iglesia simplemente, vive el evento, pero no participa activamente en, no participa activamente en provocar el evento. Sin embargo, cuando nos utiliza el verbo epairo, hay una participación, precisamente porque es levar anclas, izar bandera, hay una participación del sujeto. Sin embargo, el sujeto que, participa de harpazo, simplemente es arrebatado sin participación directa, ¿no?, del sujeto implicado. Y epairo, que es lo que se utiliza con Jesús cuando fue elevado en una nube, es distinto, porque Jesús en ese caso no fue sorprendido. Jesús sabía lo que iba a suceder, y Jesús, siendo hijo de Dios, Dios mismo, participa del evento, es como responsable de la propia ascensión también, ¿vale? Y por eso hay una total sabiduría en Dios estar utilizando tanto harpazo como epairo en el momento de la ascensión. En Hechos 1.9 me parece que es. Vamos a verlo un segundo. Esto para que se vea que no lo estamos inventando, que no estamos hablando por hablar, ¿vale? Hechos 1.9, el momento de la ascensión, que nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y vamos a ver la palabra, fue alzado. Vale, es que la palabra no sale exactamente, solamente dejándolo yo así puesto, no sale dentro de la grabación. A mí en el ordenador me está saliendo, pero no, aquí no se llega a mostrar. Así que vamos a abrirlo ahí para que lo veáis. Pairo, ¿vale? Ahí está, levantar literalmente o figurativamente, alzar, enaltecer, izar, levantar. Entonces no es exactamente lo mismo que el arrebatamiento, que somos arrebatados, somos quitados, se nos apodera un tercero, que en este caso es Cristo, ¿no? Bueno, entonces no es lo mismo el momento. Entonces aquí el punto es este, que se nos está dando una serie de elementos en Apocalipsis 4.1, una puerta abierta, una voz como de trompeta que le dice: sube acá, a Juan. Para mí es una evidencia clarísima, ya os digo. También he visto muchas Biblias de estudio que dicen no, esto simplemente es la parte de la visión, pero no es una referencia al momento del arrebatamiento. Bueno, yo creo que el momento del arrebatamiento tiene que estar también revelado en Apocalipsis en algún punto. Más allá de que en Apocalipsis 12.5, también esté ahí incluido, ¿vale? Pero precisamente es eso. Yo en esta Biblia de estudio veo que ni Apocalipsis 12.5 ni en Apocalipsis 4.1 identifican como que ahí está el rato revelado. Y para mí es un error, porque en un sitio te están hablando de harpazo y en otro te están dando una serie de elementos: puerta abierta, voz de trompeta, orden de subir acá.
Para mí son 3 elementos muy claros que están haciendo un guiño precisamente al momento del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de apóstoles, Juan no fue martirizado, ¿vale? Él murió de anciano. Por lo tanto, él será parte del arrebatamiento. Se entiende, podría haber una diferencia con Juan y que a lo mejor no, pero yo entiendo que sí. Si él murió de anciano, murió en Cristo, no murió siendo martirizado, yo entiendo que es parte del arrebatamiento y por eso a Juan también se le da toda esta visión y él comparte también el momento del arrebatamiento. Entonces no será parte de la resurrección de los mártires al final de la gran tribulación, cuando todos los asesinados por llevar la palabra de Dios a lo largo de la historia y los que hayan sido también asesinados durante esos 7 años recibirán un cuerpo glorificado tras la segunda venida de Cristo precisamente a la tierra. Entonces este detalle es sumamente importante para que entendamos que las cosas que sucederán después de estas es el propio arrebatamiento de la iglesia que Juan en ese momento está presenciando. Por lo tanto, Apocalipsis mismo se encarga de establecer un esquema claro en la sucesión de eventos. ¿Vale? Porque yo precisamente creo que el elemento que nos está contando de la puerta es importante. Pues nos lo dice, yo soy la puerta, nos lo dice, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces es un elemento, un simbolismo que se nos está dando ahí de una puerta abierta en el cielo, ¿vale? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces el periodo de 7 años o la gran tribulación nos viene determinado por varios aspectos claves e innegociables que hacen de la escatología un mapa cerrado, ¿vale? Porque los eventos que la condicionan están claramente anunciados en diferentes libros proféticos. Y es que Daniel, como se dijo en este vídeo de por qué no había, la primera parte, de por qué no había comenzado, no puede haber comenzado bajo ningún concepto la gran tribulación, nos confirma que la última semana de 7 años inicia con el pacto por una semana, confirmará por otra semana, que es confirmado por el anticristo, un pacto de 7 años que es confirmado por el anticristo, algo que en ningún caso puede suceder hasta que el primer sello sea abierto. Esta va a ser la tercera parte que concluye absolutamente con la posibilidad de que digamos que ya estamos en la gran tribulación, ¿vale? Entonces, ese poder queda desatado en el preciso instante en que Cristo lo permite y no antes. El primer sello da entrada al anticristo. Ese poder es desatado. Por lo tanto, sin un anticristo revelado públicamente y confirmando ese pacto, la gran tribulación nunca puede dar comienzo, porque Daniel establece que la semana 70 empieza en ese momento. La angustia de Jacob inicia en ese instante y no antes, ¿vale? Y cuando eso sucede, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación ya se encuentran presentes en el cielo y son parte de la adoración celestial, donde a través de los 24 ancianos nos confirman ese hecho, portando ellos ya vestiduras blancas. Apocalipsis 5. Y hay una clave muy importante aquí también. Y hay una clave ahí muy importante en Apocalipsis 5, bueno, hay varias, pero en Apocalipsis 5, cuando nos están diciendo, porque con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tenemos que ver que nos ha redimido, está ya en un presente perfecto. No sé si pero bueno, es algo ya consumado, nos ha redimido, ya ha ocurrido. Nos has hecho reyes y sacerdotes, ya ha ocurrido. Sin embargo, el reinaremos sobre la tierra está en futuro, ¿vale? Esto es algo que yo hablé con una persona también en una conversación y le dije, mira, pero hay que atender precisamente a esta clave, porque hay dos cosas que ya se dan por hechas, ya se dan por concluidas, ya están manifestadas en ese momento. Apocalipsis 5 nos ha redimido y no nos ha redimido solo 24 ancianos, porque nos está diciendo que lo que ya está consumado lo conforman personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿vale? Los 24 ancianos, si lo extraemos que esto parte de los apóstoles y de las 12 tribus de Israel, directamente simplemente estaría incluyendo a el pueblo de Israel. Y aquí nos está diciendo, han sido ya redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, si ya han sido redimidos, si ya han sido hechos reyes y sacerdotes, ya se ha tenido que producir el arrebatamiento, porque si hacemos además ese análisis en el texto original de la palabra redimidos, está conformado por la palabra igorasas, ¿vale? Igorasas, que quiere decir muerte sacrificial que compró. Si luego vamos dividiendo la palabra, igo quiere decir el jefe, el adalid, el referente. Irasas quiere decir
el jefe de las túnicas, precisamente, ¿vale? O sea, es que la propia palabra redimidos nos confirma que ya han recibido vestiduras blancas. Por lo tanto, eso además es algo que ocurre, que se nos dice en la propia carta a las iglesias, al que venciere. Por lo tanto, eso también ya se ha producido, ¿vale? Y aquí vamos a ir precisamente al hecho para mí más incuestionable, uno de ellos. Todo al final es igualmente evidente de que no hay posibilidad de decir que estamos en la gran tribulación. Bueno, uno de los hechos incuestionables que nos demuestra la imposibilidad de que la gran tribulación haya comenzado es precisamente el ministerio de los dos testigos, ¿vale? Que surgirán al inicio de la gran tribulación para contrarrestar el vacío que quedará una vez que la iglesia sea arrebatada. Es decir, Dios saca a la iglesia, entonces Dios saca a la iglesia y sí, el mal en ese momento se puede enseñorear. Pero Dios no deja esta tierra sin ningún tipo de testimonio. Envía en ese momento a los dos testigos. Y esto se nos dice que predican durante 1260 días. Y esto se nos dice que predican durante 1260 días, los 3 primeros años y medio, hasta que el anticristo los asesina. Quizá no coincida exactamente con el momento de la abominación desoladora y pueda ser una semana más, una semana menos, en fin. Pero hay un margen ahí de 3 años y medio, ¿vale? Donde además, por ese periodo de tiempo habrá sequía en toda la tierra y no caerá ni una sola gota de agua. Y no van a servir maquinitas, no van a servir nada de lo que estos utilizan. No van a conseguir que caiga una sola gota de agua a la tierra. Dios va a inhabilitar cualquier sistema, ¿vale? Entonces, bueno, ahí también lo ponía. Da igual las maquinitas de manipulación climática o los inventos que tengan, ni lo que intenten. El cielo permanecerá cerrado durante el tiempo que dura el ministerio de ambos. Y no solo es que hagan caer, o sea, cierren la lluvia, es que hacen una serie de milagros, ¿vale? Pueden hacer descender fuego del cielo, van a hacer un montón de milagros y todo eso va a ser algo que se va a conocer. Aunque lo intenten incluso ocultar, no lo van a poder ocultar, por mucho que quieran, habrá evidencias de eso. Entonces, esa será la señal más clara, cuando regrese la lluvia después de 3 años y medio. Si nosotros ya estuviéramos en ese periodo de 3 años y medio de gran tribulación, pues ya habríamos tenido que pasar una sequía de 3 años y medio donde no habría caído una sola gota de lluvia en toda la tierra y hubiera vuelto la lluvia y podríamos decir, bueno, pues entonces sí, estamos ya en la segunda parte de la gran tribulación. Hemos entrado a los 1260 días finales. ¿Se ha dado esa situación? No. Ha podido haber sequía, ha podido haber tiempo en ciudades donde no ha caído agua, pero no estamos en esa situación de no ha caído una sola gota de agua en toda la tierra. Eso va a ser noticia en todos los telediarios y le van a dar cobertura durante todo ese tiempo. A lo mejor el primer mes, los primeros 3 meses no van a decirlo, pero durante los 2 segundos años, una vez que haya pasado el primer año de sequía absoluta, pues solo van a estar tarareando en los medios un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, pues no se puede decir, o sea, es que no se puede decir. Estamos ya, hemos pasado ya los 1260 días. ¿Dónde están los dos testigos? ¿Dónde están? ¿Vale? Yo hice una publicación respecto, lo compartí también en el proyecto Evangelio Conciencia, lo compartí en redes sociales, de ese anciano que salía ahí con ropas antiguas, con un cayado, y se hablaba, podría ser Moisés, podría ser Elías, podría ser Enoc. Bueno, yo lo he compartido por si en el momento en el que aparecen los dos testigos podemos identificar si era justamente una de estas personas, que podría ser una persona que simplemente esté usando ese tipo de ropa, podría ser, pero la cuestión es que, o sea, igualmente en el momento en el que se manifiestan estas personas, se van a empezar a manifestar hechos sobrenaturales, y los hechos sobrenaturales, o sea, algo súper evidente que nadie puede negar, y que por eso cualquier persona que esté diciendo, ya hemos pasado los 3 primeros años y medio, de verdad, hemos pasado por una fase de extrema ignorancia, entonces, de la escritura, ¿vale? Porque no podemos obviar este tipo de cosas, ¿vale? Tampoco se nos especifica exactamente en qué punto los testigos van a morir. Por eso os digo, podría ser que ellos empiecen el testimonio, o sea, que a lo mejor aparezca el anticristo, pero yo creo que va a ser un poco coincidente en el tiempo. Tal cual se levanta el anticristo, creo que Dios envía a los dos testigos, ¿vale? Después mata a los dos testigos, él cree que se ha librado de esta gente, y ahí es cuando creo que envía a los 144.000, ¿vale? Veremos al final cómo Dios lo tiene establecido,
Pero yo lo veo un poco así. Entonces, al final, cuando están ellos 1260 días, hay 1260 días de sequía, ahí ya puedes estar tú diciendo que has pasado los 3 primeros años de gran tribulación. Pero no lo puedes decir mientras algo así tan masivo, tan evidente, ¿vale? Porque es que ya no estamos hablando de una cosa menor. Estamos hablando de algo que se va a manifestar en toda la tierra. Va a haber sequía en toda la tierra. O sea, simplemente el pasaje de los 2 testigos, para cualquiera que quiera decir ya estamos en la gran tribulación, ¿vale? Simplemente sacadle eso y, pues bueno, les podéis demostrar que están equivocados, ¿no? Que están engañando, vaya. A ver, vamos a mirar un segundo. Apocalipsis, ya para cerrar esta parte. Os diré, estos son los 2 testigos, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Entonces, aquí nos están hablando... Es que es esto, o sea, podemos decir que estamos en la 7ª trompeta ya. Claro, es que cuando nos dice la bestia que sube del abismo, igual hay gente que piensa que los 2 testigos van a estar como en la parte final de la gran tribulación, pero yo creo que no. Porque de hecho, cuando nos dice la bestia que sube del abismo, yo creo que ahí es cuando, o sea, yo creo que va a morir los 2 testigos después de que el anticristo también ha sufrido el atentado y ha sido ya poseído por Satanás. Yo creo que lo va a matar no el anticristo como tal, sí la persona, o sea, sí el envoltorio, pero ya siendo poseído por Satanás, ¿vale? Porque durante los primeros 3 años y medio no sería tampoco popular ver al anticristo estar matando, asesinando a estos 2 que estarán profetizando, que estarán, en fin, que a pesar de que tendrán detractores, porque habrá muchas personas que estarán viendo que no llueve, que se cumple todo lo que ellos dicen y que todas las amenazas que presentan se están llevando a cabo, a pesar de eso va a haber mucha gente también que los va a creer. Y, por lo tanto, si asesinara de cara a la gente, no sería buena propaganda para el anticristo. Entonces, para mí es ya a partir de la abominación desoladora, ¿vale? Cuando ahí ya muere. De hecho, tiene sentido, porque él los mata, ellos no van a estar fuera, ellos van a estar en Jerusalén. ¿Cuándo tiene sentido que eso suceda? Cuando el anticristo va a Jerusalén a cumplir la abominación desoladora. No antes. Yo creo que el anticristo no se las va a pasar en Jerusalén. Irá a lo mejor alguna vez, pero el asesinato sucede ahí, entonces tiene ese sentido. Cuando ya se produce la abominación desoladora, estos mueren, ¿vale? Son asesinados, vaya. Así que bueno, una evidencia muy clara, todo el asunto de los 2 testigos, todas las señales, los milagros que hacen, las manifestaciones naturales que se van a estar dando, para poder asegurar que es imposible que estemos dentro de la gran tribulación. Y ya os digo, la tercera parte va a ser el complemento final de esto, que va a demostrar que bajo ningún concepto podemos estar en ese tiempo. Cuidaros y que Dios os bendiga.